Muy bien. La enseñanza del día de hoy es la número 2. Hoy estamos a octubre 27 del 2017. El Evangelio verdadero. El Evangelio verdadero. Primero que nada, estamos acostumbrados a ir a la iglesia, a que se nos hable de muchas cosas, cualquier cosa. Hoy en día la mayoría de pastores pues habla de miles de cosas, pero se ha dejado de lado el Evangelio verdadero. Se ha dejado olvidado. Hoy la idea es emocionar a la persona con emociones, con gritos, con aleluyas y no sé qué, pero no están practicando el Evangelio. No ha entrado el Evangelio a la persona. La palabra es vida y es espíritu, dice Juan 6:63. La palabra es vida y es espíritu. Ahora, para dar un Evangelio verdadero, la palabra no se puede adulterar, no se le puede agregar ni quitar, no se puede falsificar, y todo eso es bíblico. No se puede adulterar, 2 Corintios 4:2. No se puede falsificar, 2 Corintios 2:17. No se le puede agregar ni quitar, Deuteronomio 4:2. Apocalipsis 22. A ver el verso en Apocalipsis, se lo voy a mostrar. Para poder dar un evangelio verdadero, dice Apocalipsis 22, 18 y 19. Dice: yo testifico a todo el que escuche, así dice, en el nombre de Yahshua. Yo testifico a todo el que escuche las palabras de la profecía de este libro. Si alguno agrega a estas cosas, Elohim le agregará a él las plagas que están registradas en este libro. También si alguno suprime, o sea, le quita, suprime palabras del libro de esta profecía que están registradas en este libro, Elohim quitará su porción del árbol de la vida y de la ciudad santa. Vamos a ser quitados, cortados. Por eso dar un evangelio verdadero no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Necesitamos entender, porque sin entendimiento no hay conversión. ¿Quién vino a darnos entendimiento de lo verdadero? El Señor Yahshua, en 1 Juan, capítulo 5, verso 20, dice: pero sabemos que el Hijo de Elohim vino y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al verdadero. Y estamos en él, en el verdadero, en su Hijo Yahshua Hamashiach. Este es el verdadero Elohim y la vida eterna. Entonces, un evangelio verdadero no es hablar de cualquier cosa. No es hablar de algún tema, de algún mensaje, de alguna cosa y decir que Jesús es tu Salvador nada más. No, necesitamos el evangelio verdadero. Cuando este señor, el apóstol Pablo, empezó a hablarles a los gentiles, ¿qué fue lo que vino a hablarles? No vino a hablar cualquier cosita y para entretener. Hoy en día ya no se preocupa por la persona nueva, por la persona que no entiende. La gente está acostumbrada a ir a las iglesias, a pertenecer a una iglesia, a dar dinero a una iglesia, y que si el templo, y que si el pastor, y que hay que pagar la luz, y que no están concentrados en eso. Nadie dijo que hicieran eso, no hay sostén bíblico. Dijo que hiciéramos un solo cuerpo, por eso se necesita el verdadero evangelio. En 1 Corintios capítulo 2, mire bien lo que habla Pablo aquí.
Así que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Elohim, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino únicamente se propuso Pablo no saber nada de ninguna cosa. Por eso, venir a contarles de mi vida, o a contarle anécdotas, o filosofías, o cosas, eso echa a perder el evangelio. Por eso necesitamos un evangelio verdadero, puro. Me propuse, dice, no saber nada. Y estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor. Debilidad. Hazte débil, dijo, para que el poder se manifieste. Dice 2 de Corintios 12:9. Bástate mi gracia. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. ¿Se da cuenta? Nada de humana sabiduría. Hoy en día, en las iglesias, en todas cosas, hay demasiada humana sabiduría. Demasiada. Muchas veces no se sabe ni lo que están hablando los pastores. Y empiezan a gritar, y empiezan a fantasear, y empiezan a no sé qué. Y no hablan la palabra clara, limpia. Y ya nomás están hablando de su iglesia, de su ministerio, de no sé qué tanta cosa. Y eso ya se echó a perder. Entonces no están evangelizando. Ahora se llaman ministerios que evangelizan. Fíjese bien. Yo aquí no me llamo de nada. Ni lo invito a ninguna iglesia. Aquí le estoy hablando de una palabra limpia, verdadera, para que se convierta de las tinieblas. ¿Qué le dijo el Señor Yahshua a Pablo? Hechos 26:18. Anda y ábreles los ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y del poder de Satanás al poder de Elohim. Tienes que convertirte de las tinieblas a la luz. ¿Por qué Pablo no hablaba humana sabiduría? Porque la humana sabiduría es basura. Totalmente basura. ¿Qué dice Santiago? Capítulo 3. Dice Santiago, en el capítulo 3, verso 14, en adelante, dice el 13, miren lo que dice el 13. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Sabio y que entienda. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienen celos amaros, ¿cuáles obras? Dice, muestre por la buena conducta sus obras. ¿Cuáles obras? Las obras que él preparó de antemano, ya están listas. Dice Efesios 2:10. Por eso dice Juan 3:21. ¿Qué dice Juan 3:21? Mas el que practica la verdad viene a la luz. ¿Para qué? Para que sea manifiesto que sus obras son hechas en él. No en el hombre, en él. Pero si tienen celos amargos y contención en vuestro corazón, no se jacten ni mientan contra la verdad. Fíjese bien. Tienen celos amargos. Ahí está el problema. Le voy a leer esta versión, es una versión pechita. Pero si hay envidia amarga o rivalidades en sus corazones, no se enaltezcan contra la verdad ni engañen. Porque entonces tal sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, de los razonamientos del alma y de los espíritus malignos. ¿Cuánta gente? Mire, por ejemplo, subo yo, por ejemplo, a mi Facebook, subo un comentario
Cada comentario que yo subo es bíblico. Es bíblico. ¿Y qué sucede con la mente carnal cuando no entiende? Dice que vino a darnos entendimiento. Luego se ofenden, empiezan los celos, las contiendas, y que no juzgues. No digas no juzgues. Mire, hablaba yo con un hermano. No, hermano, ahí viene el Halloween y hay que ir en contra del Halloween y que es de Satanás. ¿Y la Navidad? Oh, no, la Navidad es de Dios. No, señor. Es del Satanás también, porque es una mentira. Y el día del Padre, el día de la Madre, el día de las gracias, el día de no sé quién, del pastor y toda tanta cosa, todo eso es pagano. No va. Y que cumplo años y que no sé qué. No va en la palabra eso. No va. Nos guste o no nos guste, no está ahí en la palabra. Dice que no somos de este mundo. Por eso, para dar un evangelio, miren las iglesias, a ver quién cumplió años y luego empieza el fandango. Y que las mañanitas y que no sé qué. ¿Qué es eso? No está en la escritura. Por eso no hay evangelio, porque se la pasan festejando. Y que festejamos los años de esta iglesia. ¿Quién dijo eso? Todo eso es pura basura. Por eso cada denominación, cada iglesia, cada secta, pues son sectas, todas. Las cristianas y las judías y lo que usted quiera, son sectas. Miren el catolicismo. Allá está la iglesia de San Don no sé qué niño, de Atocha. Acá está la iglesia de San José Obrero. Acá está la de San Judas Tadeo. Acá está la de la Virgen del Perpetuo Socorro. ¿Qué es eso? Es pura basura. ¿Qué son? Sectas. Porque las del Perpetuo Socorro no se juntan con las del Tadeo. No se juntan. No, dice yo voy allá porque tengo mi iglesia. ¿No hay problema? ¿Dónde está en la escritura toda esa basura? ¿En dónde está? Acá en los evangélicos es lo mismo. No, nosotros somos del Ministerio Internacional de Jesucristo de no sé qué de los últimos días. Y los otros son de no sé qué de la Santísima Trinidad. ¿Y eso qué? Eso no es evangelio, eso es basura. Pura basura. La palabra limpia, verdadera, es que vayamos a ver quién es el verbo de vida. Y no es la segunda persona de la Trinidad tampoco, porque no existe. Y no es regresar a las raíces judías, como dicen acá los mesiánicos. Y por donde quiera es pura basura. No es eso. Aquí está hablando de hacer un solo pueblo. Y todos unidos por todas las coyunturas, todos unidos. Un solo pueblo. Una sola familia con un solo padre, todos hermanos. Y todos unidos. Pero si no hay ese deseo, no ha entrado ese verbo de vida a nuestra vida. Él es el que da vida. La carne no. Por eso Pablo decía, vuelvo ahí a primera de Corintios 2:4. Ese verso es muy profundo, estos versos. Y ni mi palabra, cuando estás hablando, puedes hablar de todo el problema del mundo, pero si vas a dar solución con la palabra, tienes que ir a la verdad. Y que sea verdad. Para poder que se edifique la persona. Esto no es venir aquí en la carne y sentarte en la carne. Esto no es templo, esto no es altar, esto no es iglesia. No va de acuerdo a la escritura. No tenemos sostén bíblico. Todo esto se lo he repetido muchas veces. Pero darle un evangelio verdadero tengo que ponerle todos los puntos necesarios. Todo lo que es la verdad completa. Por eso digo Pablo, ni mi palabra, cuando él hablaba, cuando él platicaba con alguien, en ese tiempo no había celulares. En ese tiempo no había ninguna cosa social acá, redes sociales, como se le llama. No había televisión, no había nada. ¿En qué se entretenían estas gentes? Poniendo la mirada arriba, no abajo.
Cuando Pablo platicaba con cualquier hermano, era la palabra lo que hablaba. Era espiritual. Por eso decía, ni mi palabra, ni mi predicación, cuando ya estaba predicando, enseñando. Es una enseñanza bíblica. La Biblia sirve para 4 cosas. Para reprender, para corregir, para instruir y para enseñar en justicia, a fin de que todo hombre sea preparado, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué vas a usar para corregir? La palabra. ¿Qué vas a usar para reprender? La palabra. Y no vas a reprender, y menos por el Facebook. Porque si reprendes, no, te llueve un montón de gente y estás juzgando y no juzgues y que van a ser juzgados. Oiga, no saben ni lo que es juzgar. No saben. No puedes juzgar tú en contra del Halloween cuando tú festejas la Navidad. No puedes hacer eso. No puedes juzgar el Halloween o juzgar otras fiestas paganas. Hay muchas fiestas paganas. Fiestas de brujería, fiestas satánicas, un montón de fiestas. Pero no te puedes hacer amigo del mundo, porque te haces enemigo del Padre Celestial. Por eso, tantas cosas, la palabra es una espada de 2 filos. Si tú quieres cortar al otro, te va a cortar a ti también si tú estás mal. Porque la verdad avanza para allá y corta, y se mueve para acá y te va a cortar si tú no estás en la verdad. Por eso dice, no juzgues para que no seas juzgado. ¿Por qué? Porque si tú estás mal, si tú no eres libre, juzgas al otro. No, mira los testigos de Jehová que son una secta. ¿Y tú qué eres? Tú estás en otra iglesia. Y si tú estás en una iglesia, eres una secta también. No, nosotros somos cristianos y no están unidos. Desde el momento que no están unidos, son sectas. Secta es división. Cuando es división, eres una secta. Cuando eres libre y tienes la capacidad espiritual del Espíritu para ir a abrazar un mormón y un testigo de Jehová igual, eres libre. Y puedes juzgar a los dos y tú no, porque tú eres libre. Es la diferencia. Cuando eres esclavo del Señor, eres libre. Él te libera de todo para que seas esclavo de Él. No para que andes en libertinaje. Para que seas esclavo de Él. Por eso Pablo era libre para poder anunciar el evangelio verdadero. Un evangelio que no pertenece a ninguna iglesia, ninguna denominación, ninguna nada. Nadie es dueño del evangelio más que el Padre Celestial. Es todo. Y si vas a recibirlo, entra la vida, entra la palabra. Más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en Yahweh, en Yahshua, los que creen en su nombre, les da la potestad, la autoridad de ser hechos hijos. Y entonces, cuando te da la autoridad, te da la potestad, ahora eres mi hijo, yo te engendré por la palabra. Ahí dice Juan 1:13. Dice, somos engendrados de Él. En Juan 1:13. Miren la promesa de la simiente. Una simiente incorruptible. Incorruptible. Cuando mandan la simiente, todos se engendran. En Mateo capítulo 1, del 1 en adelante, hasta que nace Yahshua, todos se engendran. Todos se engendran. Allá dice que engendró a Abraham, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá, sus hermanos, Judá engendró a Tamar, a Fares, a Sara, Fares a Esrom, Esrom a Aram, Aram engendró a Abinadab y así. Ahí vienen todos.
hasta que llegamos al verso 16, Mateo 1:16. Jacob engendró a José, marido de Mariam, de la cual nació Yahshua. Pero ahí no dice que engendró. Yosef no engendró a Yahshua, llamado el Mashiach. No lo engendró. Él no engendró. Ahí está el problema. Entonces él no engendró. ¿Quién fue el que engendró a Yahshua? ¿Y dónde dice? Engendró. ¿Quién engendró? Ahí es donde está la idea. Si José no engendró, entonces no es conforme a la simiente literal, por la sangre. Porque el padre da la sangre, no la madre. Entonces Mateo 1:20 dice, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo, lo que ella va a concebir. Miriam, pero le pusieron María. Ahí en Mateo 1:20. Dice, porque el que ha sido engendrado en ella es del Espíritu Santo. Mateo 1:20. Entonces, Yosef, que es José, no engendró a Yahshua. Cuando viene el cumplimiento del tiempo, él manda la simiente, promete la simiente a Abraham, allá en Génesis, capítulo 12, verso 3. No se llama Génesis, se llama el Bereshit. Ese es lo correcto, Bereshit. El principio. Es el libro del principio, así se llama. En el principio, el Elohim creó los cielos y la tierra. En el principio. Entonces, da la promesa, se la da a Eva, de tu simiente nacerá, de él, de ella, de la mujer. Por eso dice Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, el Elohim envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para venir a cumplir la ley completa. Porque acuérdense que la ley es la que nos muestra el pecado. Entonces, como todos pecaron, todos infringieron la ley. Todos pecaron. Y entonces, manda la simiente incorruptible. Por eso nace de una mujer pura, de una virgen, y nace del Espíritu Santo, que es lo más santo, totalmente. Nace, engendra la palabra, la promesa que dio, se encarna la palabra, el verbo. El verbo es la palabra del Elohim, del Padre, con la cual crea las cosas. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Elohim, y el verbo es Elohim. Hay una Biblia que sacaron por ahí para los mesiánicos, para los judíos, pero es una cosa torcidísima totalmente. Se llama el Código Real. Así se llama. El Código Real. No olvídese. Está bien torcida. Nomás con un verso que leí. Si no conociera todos los demás versos que el Señor me ha dado. Nomás con ese verso dije, no, está bien torcida. Satánica. Totalmente. Si la Reina Valera está torcida, se imagina el Código Real más. El Código Real hace que el Señor Yahshua, no peor que los testigos de Jehová. O sea que el Señor Yahshua, que es el verbo de vida, no, hace una abominación y lo quitan totalmente de la divinidad. Totalmente lo quitan de la divinidad. Si no crees que ese verbo que salió del Padre se encarnó
y es de Él mismo, y se humilla ante sí mismo, no hay vida eterna. No hay vida eterna. Y no es segunda persona, ni es otra persona, ni es otra cosa creada, ni es algo inventado por allá. No, no existe. Es el mismo Padre que a través de su verbo se encarna y se humilla ante sí mismo. Por eso el evangelio verdadero es creer realmente eso. Cuando el evangelio ya no es verdadero, se tuerce, dicen, es una trinidad, ya está torcido. Separas al Padre en tres. Son tres personas. Y pones al Espíritu Santo en tercer lugar. Nomás imagínense. Eso es una abominación. No hay ni un verso que sostenga que es la tercera persona de la Trinidad. Es una cosa pagana, mala, diabólica. Porque no hay tal cosa. No puedes separar en ninguna cosa al Espíritu Santo del Padre o el verbo del Padre. No lo puedes separar. Es único Dios, uno, el Padre. El Hijo no es Dios, es parte de Dios. Y el Espíritu Santo no es Dios, es de Él. Es el mismo. No es algo separado del Padre. El Salmo 139 nos demuestra claramente quién es el Espíritu Santo. Salmo 139, verso 7. ¿A dónde miré de tu espíritu? ¿Cuál espíritu? ¿De qué espíritu está hablando? Se lo voy a mostrar con la escritura. Si no hablamos con la escritura, no son puras mentiras. Mira lo que dice acá. Dice Isaías 63:10. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar a su Santo Espíritu. Hicieron enojar su Santo Espíritu. ¿Cuál Espíritu? Nehemías. Es Nehemja, no es Nehemías, es Nehemja. Nehemías, mira lo que dice Nehemías. Me gusta la Sagrada Escritura porque tiene todas las respuestas. Nehemías 9:20. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles. Fíjense lo que dice. Enviaste tu buen espíritu para que el espíritu les enseñara. No dice así. Dice para enseñarles tú. Está hablando de primera persona, tú. Y el mismo espíritu es el que nos enseña a nosotros. 1 Juan 2:27. Ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. No les escribo a ustedes. Al que tiene el Espíritu no le escribió. Le escribió a los que no tenían el Espíritu. Para que creyeran y recibieran el mismo Espíritu. 1 Juan 2:20 y 21. ¿Ven? ¿Qué es el Espíritu? Es Él. Es su omnipresencia. Dice el Salmo 139, verso 7. ¿A dónde miré de tu Espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿Qué dice esta Biblia? Miren. Salmo 139. ¿A dónde miré de tu espíritu? ¿Dónde me ocultaré de tu presencia? ¿Se da cuenta? ¿Dónde me ocultaré de tu presencia? ¿Qué es la presencia de Él? Es Él. No se puede separar. Por eso el Shema de Israel es Deuteronomio. Le pusieron Deuteronomio, no se llama Deuteronomio, se llama Devarim. La palabra Devarim significa las palabras. Porque la palabra Devar significa palabra. La palabra. (6:4) Deuteronomio dice: Shema, oye Israel, Shema, nuestro Elohim, Yahweh, Ejad, uno es único. Dice Juan 17:3, único.
Entonces, la vida eterna se basa en que conozcamos a Él. Si no conocemos la verdad, si no entendemos la verdad, entonces estamos extraviados. Si no practicamos su verdad, ¿qué dice 2 de Juan? Verso 9, capítulo 1, verso 9. Dice la segunda carta de Juan: cualquiera que se extravía, no persevera en la doctrina de Yahshua, no tiene a Dios, a Elohim. No lo tiene. ¿Cuándo te extravías? Cuando viene un ángel por acá, o una profeta, o un profeta, no sé quién viene por acá, y te inventa otra cosa, y agarras otro camino. Agarras otro camino. Por eso aquí el evangelio verdadero es hablar de la verdad. Estas bases bíblicas que yo le puse aquí son 7. El verbo de vida. ¿Quién es el que da vida? El Padre. Con Él está el manantial de la vida. Continuamente está saliendo vida, está saliendo poder del Padre, porque es el manantial. En Él está el manantial. Dice Salmo 36:9. Continuamente. Entonces, Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Dice Hebreos 1:3. Allá lo dice. Con la palabra de su poder. Entonces, con la misma palabra nos da vida a nosotros. Y luego manda su espíritu, que es el del Hijo, porque es el mismo. Dice que todo se lo dio al Hijo. Mire, fíjese cómo cambian las palabras. Me gusta esta palabra. Me gusta toda, pero mire lo que dice aquí. Dice Romanos 8:9. Fíjense lo que dice aquí. Pero ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Elohim, que le dicen Dios, mora en ustedes. Fíjese. Pero si alguno no tiene el espíritu de Yahshua, del Mashiach, el tal no es de él. ¿Cómo estuvo eso? Dice lo que dice. Pero ustedes no están en la carne, sino en el espíritu. Si en verdad el espíritu de Elohim mora en ustedes. Está hablando del espíritu de Elohim. ¿Se da cuenta por qué no se puede separar? Porque está hablando del Padre, del Espíritu y del Hijo, que es uno. Es uno. Por eso dice Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Nunca son dos, nunca son tres. Los testigos de Jehová dicen que el Padre hizo al Verbo, lo hizo allá en la eternidad. Y luego, millones de años, el Verbo le aprendió todas las cosas al Padre. Un ser criado. Ahora, tenemos un problema con esa verdad que tienen ellos, los testigos de Jehová, que no es verdad, es una mentira satánica. Igual que todas las mentiras que fabrica acá el cristianismo. Yo me pregunto, cuando yo leí esa mentira en un libro de ellos, de los testigos de Jehová, yo me puse a pensar, ¿por qué no se ponen a pensar en toda esa cosa satánica que están hablando? Fíjese, el Padre crea las cosas con su palabra. Fíjese, con su palabra.
Por eso dice allá Génesis, en el principio, dice, y Yahweh dijo, el Elohim dijo, y fue hecho. Dijo, habló. Miren lo que dice aquí. Fíjense bien. Por eso, los testigos de Jehová con esa mentira quedan muertos para toda la eternidad. Porque no quieren entender. No quieren entender. Dice Salmo 33. Verso 9. Mire bien. Porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. ¿Quién fue? Yahweh. Verso 6. Salmo 33. Por la palabra de Yahweh fueron hechos los cielos y la tierra. Por el aliento de su boca. Por la palabra. Sin la palabra no puedes criar. El Padre no puede criar sin la palabra. Dice el Salmo acá, mire, fíjese bien. Le voy a dar más citas. 148, verso 5. Alaben el nombre de Yahweh, porque Él mandó y fueron criados. ¿Quién le ayudó a criar? ¿Quién le ayudó a criar? Para los testigos de Jehová, el Padre crió al Verbo, al obrero maestro, y el Padre ya se sentó y no crió nada. Y entonces mandó al Verbo que criara todas las cosas. Esa es la doctrina satánica que tienen ellos. Igual que acá los trinitarios, los cristianos y toda la gente que practica un montón de cosas que no están en la Escritura. Por eso hay que comprobar con la Escritura un evangelio verdadero. Que esté comprobado con la Escritura. Yo le estoy hablando con la Biblia. Yo no le hablo fuera de la Biblia. Nada. ¿Quién le ayudó a criar? ¿El obrero maestro? No es cierto. Son mentiras. Se lo voy a comprobar. Job. (9:8). Él solo, y así dice la Biblia de los testigos de Jehová, porque ya la investigué, yo la tengo. Y antes de hablar, yo investigo. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él solo. Pero necesitamos otro testigo. Necesitamos dos. Si no hay otro testigo, entonces soy un mentiroso yo. Tiene que haber dos testigos para que sea verdad. ¿Y dónde está el otro testigo? Se lo encargo de tarea. No, se lo voy a decir. Isaías 44, 24. Así dice Yahweh, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo Yahweh que lo hago todo. Dice, yo Yahweh que lo hago todo. Que extiendo solo los cielos. Que extiendo la tierra por mí mismo. Mí mismo. Y ese mí mismo yo se lo voy a traer en la siguiente enseñanza. El mí mismo. Por mí mismo extiendo los cielos. Por mí mismo. Apúntele ahí Isaías 44:24. Por mí mismo. Fíjese bien. Que extiendo solo los cielos. No tuvo ayuda. Nadie le ayudó. Cuando sale acá, cuando sale ahí en Génesis, en el Bereshit, en el capítulo 1, verso 26. Entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, plural, está hablando en plural. Dijo hagamos.
Y cuando dice hagamos, entonces que son varios, ¿o no? ¿Verdad que sí? Dice que son varios. Dijo hagamos. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra imagen, y señoré. Ahí está hablando, ok. Y en el 27 le cambió. Y es su palabra. Y allá en el original, en el hebreo, está igual. Y anduve yo investigando muchas cosas de esas. Y creó Elohim al hombre a su imagen. Dijo a nuestra imagen. A nuestra imagen. Y crió Elohim al hombre a su imagen. A su imagen. Fíjese bien. Hagamos, plural. Por eso se llama Elohim. Porque Elohim viene de algo como si dijera dioses, plural. Pero no son dioses, es uno. El Shema, lo que hay que creer es que es uno. Yahweh es uno, es único. No hay dos, no hay tres, no hay nada. Es uno. Yahweh es uno. Mismo el Señor Yahshua lo dijo allá en los evangelios. Ahí lo dijo. Dijo, Yahweh nuestro Elohim, uno es. Fíjese. Ese es el problema. El grande mandamiento. Dice aquí la palabra. ¿Lo verán? Está en Mateo 22 y en Marcos 12 también. 22. Pero miren lo que dice Marcos 12. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Un escriba ahí, los fariseos se acercaban ahí a preguntarle. Y dice, Yahshua le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye, Shema, Israel, el Señor nuestro Elohim, el Señor uno es. Uno es. Y él mismo dijo en Juan 10:30, y hoy el Padre, uno somos. No dijo que eran dos. Dijo que era uno. Y entonces, ¿cómo entendemos eso de que hagamos? ¿Cómo entendemos? De eso de que hagamos. Lo entendemos en Juan 17. Ahí se aclara. Dice Juan 17:5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuera. Ese es el misterio. Ese es el misterio que habla Pablo en Colosenses. Ese es el misterio. En el capítulo 2. Dice, para que sean 2, 2 y 3, Colosenses, capítulo 2, versos 2 y 3. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio del Elohim el Padre y de Yahshua, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Elohim. En el verbo están todos los tesoros, en la palabra. En la palabra de Elohim están todos los tesoros del conocimiento. Y esa palabra, esa simiente, se hizo carne, se encarnó, Juan 1:14. Por eso es el misterio de la justicia. Ese es el misterio de la justicia. Es lo que habla 1 Timoteo 1:16. No, perdón, 3:16. 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la justicia. El Elohim fue manifestado en carne. No son dos, ni tres, ni nada. Es uno. Ahora, lo que le iba a explicar sobre los testigos de Jehová.
si el Padre crea las cosas, y la misma Biblia de ellos dice lo mismo, si el Padre crea las cosas con su palabra, y sin la palabra, dice Juan 1:3, sin la palabra, se lo voy a leer, así lo dice la Biblia de ellos también, y está claro ahí la Biblia de ellos, está media torcida, pero como quiera dice las cosas. Por medio de él, el medio para crear es su palabra. Por medio de él fueron hechas todas las cosas, dicen los bautistas, que Jesús es creador, no es cierto. No cumple los requerimientos para ser creador, solamente el Padre. Y el Padre no puede ser Dios, Elohim, Yahweh, sin el Verbo. Y el Verbo no puede ser Dios solo sin el Padre, porque es uno solo. 1 Corintios 8:6 lo aclara bien claro. Es el medio. Por medio de él fueron hechas, por medio de la palabra. Fueron hechas, ahora miren lo que dice aquí, me gusta lo que dice aquí. Fueron hechas todas las cosas y nada de lo que ha sido creado, nada de lo que ha sido hecho se hizo sin él. Entonces pregunto yo, si Jehová, de los testigos de Jehová, crió al verbo, a la palabra con el cual crea las cosas, ¿con qué lo crió? Si no tenía palabra, si apenas lo crió. ¿Se da cuenta el error que es grave? ¿Con qué lo crió? Sin el verbo no puede criar el Padre. Dice, nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin él. Nada. Y entonces, ¿con qué crió? Y es otro Dios, porque la Biblia de ellos, en Juan 1:1, dice que es otro Dios, un Dios chiquito. Entonces tienen un Dios grande y un Dios chiquito. Y acá los trinitarios tienen 3 dioses. Y lo dicen, y son uno. Por fin, pues no que son 3. Dice, es una trinidad. Me decía un hermano, un adventista, me decía, no entiendes, hermano, que son 3. No entiendes, no entiendo. Porque la Biblia me dice que es uno. Y aferrado me decía, te vas a perder. Pues no voy a perder. Pero no quiero entender eso. Porque es uno. Yo cuando entendí, dije, es uno. No lo puedes separar. Y tengo un montonal de versos para sostenerlo. Gracias al Padre que da la sabiduría. Dice Santiago 1:5, el que esté falto de sabiduría, pídasela a él. El que esté falto, pídasela a él. Y te la da. Te da el don, te da el espíritu y compruebas todo con la escritura. Por eso un evangelio verdadero es entender que el mismo Padre se encarna a través de su verbo y lo se humilla ante sí mismo. En la próxima le voy a enseñar todo eso en el espíritu, en él, no yo. Amén. Amén.